Thank you so much for checking out our Sunday sermon at Christian Life Church. We pray this message ministers to your heart, strengthens your faith, and encourages you to keep pursuing Jesus. While we're thankful that you're checking us out online, we also understand that God designed us for community. We are better together. We'd love for you to join us at Christian Life Church at 2909 West Mequon Road in Mequon, Wisconsin. If for some reason you can't join us here, we encourage you to go to upci.org and find a local apostolic church near you. You won't regret it. We pray God ministers through the message you're about to hear. Don't forget to like and subscribe. God bless. Stand to our feet. We're going to get right into the word of the Lord this morning. It is so good to be in the house of God. And as many of you may have already noticed, today is a special day. It is our bilingual service. We do this periodically. We are a church Somos una iglesia of multiple languages. de diferentes lenguajes And we believe that God loves every person, y creemos que Dios ama a cada persona no matter what their language is. sin importar cuál sea su Do you lenguaje. believe that today? ¿Lo cree usted el día de hoy? Every tribe Cada tribu and every tongue, y cada lengua, God loves them. Dios les ama. And we celebrate our Spanish-speaking members today. God bless you. Celebramos a nuestros miembros que hablan español. Dios le bendiga. I want to invite you to turn with me to Mark chapter 12 and verse 30. Queremos invitarlos a Marcos capítulo 12, versículo 30. David said, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. David dijo, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Are you glad to be here today? ¿Está contento de estar aquí el día de hoy? Why don't you turn to the person next to you and high five them and say, I'm glad you're here ¿Por qué today? no saluda a la persona a un lado de usted y dígale, estoy contento de que estás aquí? Amen, amen, amen. Mark chapter 12 verse 30. Marcos capítulo 12, versículo 30. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón and with all thy soul, y con toda tu alma and with all thy mind, y con toda tu mente and with all thy strength. y con todas tus fuerzas. Man, he just keeps coming. Sigue diciéndolo, ¿verdad? This is the first commandment. Este es el principal mandamiento. Somebody say the first. Alguien diga el mandamiento principal. Somebody say it in Spanish. Alguien dígalo en español. Primero. 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 The first. El primero. Matthew chapter 6 and verse 33. Mateo 6:33. But seek ye first Mas buscar primeramente the kingdom of God, el reino de Dios his righteousness, y su justicia, and all these things y todas estas cosas shall be added unto you. os serán añadidas. Seek ye first. Buscar primeramente. Primero, first. Primero. I want to encourage you today, if you have not yet done so, Quiero animarle, si no lo ha hecho aún, to commit Matthew chapter 6 verse 33 a que se comprometa a memorizarse Mateo 6:33, to memory. a memorizárselo, Memorize this verse. que se memorice este versículo. This is a principle that will hold you in every season of your life. Este es un principio que lo llevará por toda etapa de su vida. Seek first God. Buscar primeramente a Dios. Let's pray and ask the Lord to minister to us today. Oremos y pidámosle al Señor que ministre a nuestras vidas. Lord, we love you and we thank you today for your word. Señor, te amamos y te agradecemos por tu palabra. Just pray right now all across this sanctuary Oramos, Señor, a lo largo de este lugar, that your word and your spirit que tu palabra y tu would espíritu minister to hearts. puedan ministrar a los You would corazones. guide us. Que tú nos guíes, You would correct us. nos corrijas You would help us. y nos ayudes. We pray right now in the name of Jesus Lo oramos en este momento en el nombre de that all Jesús. flesh
que toda and carne every lie of the y enemy, toda mentira del God, it would be enemigo destroyed by the preached word. que pueda ser destruida por I la pray palabra for freedom this predicada. morning. Oro por libertad en God, esta I pray for mañana. power to live and do the will of God. Oro por poder para hacer tu Let your voluntad. grace fill this place Que tu today. gracia llene este lugar, In the name Señor. of Jesus. En el nombre de And we Jesús. give you the honor Te damos la honra, and the praise and the glory. la alabanza y la gloria. In Jesus' name. En el nombre de In Jesús. Jesus' name. En el nombre de I want to preach Jesús. to you this morning from this thought, the blessing of the right priority. Quisiera predicarle sobre esto, la bendición de la prioridad indicada. Would you look at your neighbor before you're seated and say, who's first? Mire a su vecino y dígale, ¿quién es primero? God bless you. You may be seated. Dios le bendiga, puede tomar asiento. I think most of us would say that God is first in our lives. Yo diría que la mayoría de nosotros diríamos que Dios es primero en nuestra vida. I think most of us would want to say that God is first in our lives. Y muchos desearíamos decir que Él es primero en nuestra vida. Yet it is possible to believe something with our mind Sin embargo, es posible creer algo con nuestra mente and not embrace it with our decisions and our lifestyle. y no abrazarlo con nuestras decisiones y nuestro estilo de vida. The Bible teaches us that the devils believe, La Biblia nos enseña que los diablos también creen, but they don't embrace God or embrace Jesus. pero ellos no abrazan a Jesús So o a it's Dios. one thing to believe something, Y es una cosa creer algo, it's another thing to embrace something pero otra cosa abrazarlo and to allow what we y believe de permitir aquello que creemos to shape our que lives forme nuestras vidas and our responses. y nuestras respuestas. The reality is that every person in this room today La realidad es que cada persona en este lugar el día de has hoy a priority in your life. tiene una prioridad en su vida. Some of us may not know what our priorities are, Tal vez algunos de nosotros no sepamos cuáles son esas prioridades, but that doesn't mean we don't have them. pero eso no indica que no las tengamos. Just because we have not identified our priorities, Solo porque no hemos identificado esas prioridades, it does not mean that we don't have a priority. no indica que no tenemos las prioridades. Say, what about the people who do nothing? Tal vez usted diga, ¿qué de aquellas personas que no hacen nada? Well, the bed is their priority. Bueno, entonces la cama es la prioridad de ellos. Lounging around is their priority. Simplemente se la pasan de perezosos. Everybody has a priority. Todos tienen una prioridad. One more time today, look at your neighbor and say, what's yours? Una vez más, pregúntale a su vecino, ¿cuál es tu prioridad? Everybody's got a priority. Todos tienen una prioridad. Question is, La pregunta es, do we build our lives ¿edificamos nuestra vida around priorities or pressures? alrededor de las prioridades o las presiones? What is it we build our lives around? ¿Sobre qué edificamos nuestra vida? What makes our decisions for us? ¿Qué marca nuestras decisiones? Is it our priorities ¿Son nuestras prioridades? or is it the momentary pressure ¿O that we're son under? las presiones en las que estamos? Pressure comes in all different sorts and sizes. Las presiones llegan de diferentes maneras. Pressure can be the pressure of legitimate needs. Una presión puede ser una presión de necesidades legítimas. Anyone here ever have a legitimate need? ¿Alguien aquí en algún momento ha tenido una necesidad? A health need. Una necesidad de salud. You need food Usted necesita and comida housing. y necesita un You hogar. need money. Necesita dinero. You need a job. Necesita un trabajo. Those are real needs. Esas son necesidades verdaderas. And those needs sometimes Y a can veces- produce pressure. A veces esas necesidades pueden producir presión. The pressure of lack. La presión de no tener. The pressure of poverty. La presión de la The pobreza. pressure of hunger. La presión de la The hambre. pressure of bills. La presión de las fracturas. Those are real pressures. Esas son presiones reales. What about another kind of pressure? Pero ¿qué de otro tipo de presión? The pressure of our desires. La presión de nuestros deseos. Anybody here ever have a desire? ¿Alguien aquí tiene deseos? Don't act all sanctimonious. No se haga como que usted es muy santo. You've had desires that sent you half crazy. Usted ha tenido deseos que lo hacen loco. I know that because you're human. Yo sé eso porque usted es humano. Humans want
things. Los humanos quieren cosas. We've wanted someone. Queremos, tal vez quisimos a alguien. We've wanted something Hemos querido algo so much de tal manera that it controlled our que thoughts. controla nuestros pensamientos. We've all been there. Todos hemos estado We've had allí. the pressure of desires. Hemos tenido las presiones de los deseos. What about the pressure of ¿Y loyalty? qué de las presiones de la lealtad? Have you ever been loyal to someone ¿Usted ha sido leal a alguien? and it creates a conflict in your Y life esto entonces crea un conflicto en su vida because you value the relationship, porque usted valora esa relación, but it's creating problems in your world? pero está creando problemas en su mundo? What about the pressure of boundaries being ¿Y crossed? qué de la presión de esos límites que And se you're cruzan? hesitant to establish those Que boundaries usted no quiere establecer esos because you're límites loyal to the person. porque es leal a esa persona. It's a pressure in our lives. Son presiones en nuestra vida. What about the pressure of anxiety? ¿Y qué de la presión de la ansiedad? Pressure of fear. La presión del temor. The pressure of comparison, La presión del where we compararnos. compare our lives to others Donde comparamos nuestra vida a or to otros social norms, o a las normas sociales and we feel pressure. y sentimos esa presión. If we're not careful, Y si no tenemos cuidado, our priorities nuestras prioridades can get conflicted se pueden dañar and can be y compromised pueden ser by corrompidas pressure in our life. por la presión en nuestras vidas. The pressure La presión starts to set our course. comienza a marcar nuestro The camino. pressure La presión starts to make our decisions. comienza a marcar nuestras And we're no decisiones. longer anchored to a Y priority, entonces ya no estamos anclados a una but we're prioridad, responding to pressure. sino que estamos respondiendo a la Can presión. anybody relate to what I'm preaching about ¿Alguien today? aquí puede relacionarse con lo que estoy predicando? In our text this morning, En nuestro versículo we read the Sermon on the Mount, leímos el Sermón del Monte, one of the most famous sermons from Jesus. uno de los sermones más famosos de The Jesús, people gathered around him that day. donde en aquel día las personas se reunieron con They were él. not wealthy people. No eran personas con dinero. In fact, many of them lived day to day. De hecho, muchos de ellos vivían día a día. They were people acquainted with very real needs, Eran personas que conocían necesidades verdaderas, pressures, and the uncertainties of life. las presiones e incertidumbres de la vida. They lived in a country Ellos vivían en un país that was occupied by an opposing army. que estaba ocupado por un ejército opuesto. Their civil rights were non-existent. Sus derechos civiles no There existían. were no grocery stores. No había tiendas de ciertos There were no comerciales. social safety nets. No había manera de estar seguros. There was no charity groups No había grupos que les that would ayudaran, help them if they got hungry. que les ayudaran si tenían hambre. Life was full of uncertainty, La vida estaba llena de incertidumbres and their needs were legitimate. y sus necesidades eran And legítimas. sometimes those needs were very pressing. Y a veces esas necesidades estaban muy oprimientes. It's pressing when your child is hungry. Es algo, una presión grande cuando su hijo tiene hambre. It's pressing when somebody you care about is desperately sick. Es una presión grande cuando alguien está enfermo. These are the people that gathered around Jesus. Esas son las personas que se reunieron con Jesús. Their needs were legitimate. Sus necesidades eran They were legítimas. poor Eran pobres and vulnerable. y estaban vulnerables. They were hungry and some were sick. Tenían hambre y algunos estaban enfermos. They lacked basic provision. Les faltaba la provisión They had básica. no real security for their future or for their family. No tenían seguridad para su futuro o su familia. Yet Jesus challenged them. Sin embargo, Jesús así los He desafió. challenged them with a timeless principle. Los desafió con un principio que nunca And cambia. I just want to stop for a second. Y yo quiero detenerme por un momento. And I want to remind you that principles are stubborn. Y yo quiero declararle que los principios son testarudos. Principles don't change because life Los does. principios no cambian porque la vida cambia. Principles don't change because culture Los does. principios no cambian porque la cultura That's cambia. why when you're in crisis, Por eso es que cuando usted está en you crisis, need to find yourself a principle. usted
se necesita encontrarse un And you need to principio. hold on to that principle Y tiene que agarrarse de ese like it's a principio life vest. como si fuera aquello que le va a salvar. because it is. Porque lo va a salvar. And it will guide you through the darkness. Y le guiará por la And it will oscuridad. guide you through the changing moments of life. Le guiará por los momentos que cambian en su vida. Principles are stubborn things. Los principios son algo que nunca And cambian. Jesus is speaking to people with real Y needs Jesús le estaba hablando a personas con necesidades verdaderas. and real crisis in Y their life. crisis real en su vida. And he gives them a timeless principle. Y Él les da un principio que nunca cambia. A principle Un principio that not only challenged them, que no tan solo los desafió, but it challenged the pressure they were living under. pero también desafiaba los retos en los que vivían. I need a principle Yo necesito un that principio will push back que se retrocederá on the pressures that are pushing on me. En contra de las presiones que me están gonna say empujando. that again. Lo vuelvo a decir. I need a Yo principle necesito un principio that'll push back que se ponga delante on the pressures de aquellas that are presiones pushing on me. que me están oprimiendo a mí. And Jesus gave them a principle that would do that. Y Jesús les dio un principio que haría esto. He said to the multitude, Él les dijo a la multitud: seek first buscar primeramente the kingdom of God. el reino de Dios. That principle must have seemed out of touch Ese principio pareciera que no entendiera dónde estaban ellos with their reality. con su realidad presente. Imagine what you would think of me as a pastor Imagínese qué pensaría usted como yo de pastor if you had no food in the house si usted no tuviera comida en su casa and your children were hungry. y sus hijos estaban teniendo hambre. And I said to you, Y yo le diría: well, you bueno, tú need to seek God first. tienes que buscar a Dios primero. It seemed almost uncompassionate. Pareciera como que no tuviera compasión. It would seem lacking feeling Pareciera como que no tuviera or sentimientos awareness o estuviera al of the tanto reality of your circumstance. de la realidad de su circunstancia. Jesus looked at people who had real needs Jesús miró a las personas que tenían necesidades and he said, reales seek first the kingdom of God. y les dijo: buscar primeramente el reino de Dios. How could you look at someone barely hanging on ¿Cómo puede mirar a alguien que apenas And está say to pasándola them, y decirle: seek God first? busca a Dios primero? Why wouldn't he put their health ¿Por qué no podría su salud or their housing o su hogar or their food o su comida or their security o su seguridad or their happiness o su felicidad first? primero? Why wouldn't he put those things first? ¿Por qué no pondría estas cosas primero? He challenged them to choose a different priority. Él desafió a los judíos con una prioridad diferente. Hear me today, please. Bear with me. Escúcheme hoy, el día de hoy. Matthew 6:31. Mateo 6:31. Jesus says, therefore take no thought, Jesús dijo que no pensáramos saying, what shall we eat? diciendo: ¿qué comeremos? What shall we drink? ¿O qué beberemos? Wherewithal shall we be clothed? ¿O con qué seremos arropados? Let me bring it home. Permítame decirlo aquí. How am I going to pay my bills? ¿Cómo voy a pagar mis biles? How am I ever going to be happy in this marriage? ¿Cómo voy a ser feliz en este matrimonio? Jesus said it's easy to get caught up Jesús dijo que es fácil estar en estas taking cosas, thought about those things. pensando sobre estas And then he says cosas. this, verse Y 32. luego él dice esto en el versículo For after all 32. these things, Porque después de todas estas cosas, do the Gentiles seek? los gentiles buscan estas cosas. He's using Gentiles here as unbelievers. Estaba usando a los gentiles como una forma de He's saying incrédulos. those are the things that unbelievers get caught up Está in. diciendo, esas son las cosas en las que esas personas se meten. Those are the things that unbelievers make a priority Esas son out las of. cosas que los incrédulos ponen como prioridad. Jesus challenged the believer Jesús desafió al to creyente choose a different priority for their life. a elegir una prioridad diferente para su vida. Listen, Jesus challenged them to find an anchor
Jesús los desafió para que encontraran un ancla, a true north. una dirección verdadera They could build the rest of their life around. que pudiera ser un marcador para edificar su vida. Jesus said the unbelievers Jesús dijo que los incrédulos make their priorities hacen como prioridad and build their lives around y edifican su vida alrededor where they're going to get money, de dónde van a obtener el how they're dinero, going to be happy, cómo van a ser felices, how they're going to be clothed. cómo van a That's what arroparse. unbelievers build their lives around. En esas cosas son como los But incrédulos Jesus edifican su challenged vida. those of the kingdom Pero Jesús desafió a aquellos to del reino build their a lives edificar su vida around putting Him sobre el ponerlo a él and His y kingdom a su reino above everything else. sobre cualquier otra cosa. Listen, that means God first Eso significa Dios primero before money. antes del dinero. That means God first Eso significa Dios primero before my family. antes que mi familia. That means God Eso first significa Dios before primero my job. antes que mi trabajo. That means God Eso first significa Dios before primero my marriage. antes que mi That matrimonio. means God Eso first significa Dios before primero my health. antes que mi salud. Listen, that's hard. Eso es difícil. He's saying, I want you to put a kingdom Él está diciendo, quiero que pongas un that you reino cannot see with your que no eyes puedes ver con tus ojos before anything else. antes que cualquier otra in your cosa life. en tu vida. Seek the kingdom first. Buscar primeramente el reino. Wow. Wow. That may not challenge you, Tal vez eso no te desafía a ti, but that challenges me. pero eso me desafía a mí. God first. Dios primero, To seek. de buscar And more importantly, to seek first y de buscar a primeramente kingdom that we cannot see. un reino que no podemos ver. Feels almost extreme to us. Y esto parece algo extremo para nosotros. Yet, hear me, church, Sin embargo, escúchame, iglesia, it is the most foundational principle of Christianity. él es el fundamento principal del To cristianismo, put Him first de ponerlo a él primero over everything sobre else. cualquier otra cosa. Here's a key point. Y aquí está un punto clave. First, Primero, the word first esta palabra primero is the key to living and experiencing life in the kingdom of God. es la clave para experimentar y vivir nuestra vida en el reino de Dios. First Primero, is the key es la clave to experiencing life in the para kingdom of God. experimentar vida en el reino de Dios. Jesus goes on to say, to those who were impoverished, to those who needed food, Y Jesús sigue diciendo, aquellos que estaban en pobreza y necesitaban to comida, those who were in need of justice, aquellos que estaban en necesidad de justicia, to those who did have health problems. aquellos que sí tenían problemas de salud. He did not ignore their need, Él no ignoró sus necesidades, but he prioritized things right. pero puso como prioridad las He cosas said, indicadas. seek first, Él dijo buscar primeramente kingdom of God. el reino de Dios. and all these Y things todas estas cosas will be added unto you. serán añadidas a ti. Because first is the key that unlocks the door Porque primero es la clave que abre la puerta to God's blessing. para la bendición de Dios. Now, as a disclaimer, Ahora quiero decir algo. we say there's nothing wrong with food. Quiero decirle que no hay nada malo con la comida. Somebody say, thank you, Jesus. Alguien Hallelujah. diga, gracias Jesús, aleluya. Food is my love language. La comida es mi lenguaje del amor. I really like food. A mí me gusta la comida. Jesus was not saying there's anything wrong with food Jesús no estaba diciendo que había algo malo con la comida or with being clothed o con el estar con ropa or with loving your family o de amar a su familia or with pursuing fulfillment o de buscar aquellas cosas que or with queremos finances. o las finanzas. There's nothing wrong with that. No hay nada malo con estas cosas, As long as it is never first. con tal de que nunca sean primero. If it ever becomes first, Si en algún momento se convierten en lo primero,
it becomes an idol in our life. se convierte en un ídolo en nuestra Idols vida. come in all shapes and sizes. Los ídolos vienen de todas diferentes maneras. They can be made of stone. Pueden ser hechos de piedra, They can be made of silicone. pueden ser hechos de el They can be silicono, a screen. pueden ser una pantalla. Idols can be anything. Los ídolos pueden ser Can be cualquier a cosa. job. Puede ser un trabajo. Here you go. An Vamos. idol can be a marriage Un ídolo puede ser un matrimonio. or the dream of a marriage. O aún el sueño de un Or a matrimonio. child. O un niño. If it comes before God, Si viene antes de Dios. the first of all the El commandments primer mandamiento de is todos to keep God es de first. poner a Dios primero. I know this is simple today, Y yo sé que esto es simple el día de hoy. but it's so simple I think it slips from us sometimes. Pero es tan simple que yo creo que a veces lo perdemos. We believe it intellectually. Lo creemos But intelectualmente, sometimes we don't really get our arms around it. pero a veces no lo abrazamos. See, Jesus is saying here, Y Jesús está diciendo aquí, when he says all these things will be added to you, cuando Él dice que todas estas cosas llegarán por añadidura, he's saying, I want you to enjoy these things. Él dice, yo quiero que ustedes disfruten estas cosas. Food, La comida, jobs, el trabajo, health, la salud, marriages. los matrimonios. I want you to enjoy these things Yo quiero que ustedes las disfruten as the reward of choosing me, como la recompensa de elegirme a mí. not as the reward of your own skill or craft to manufacture happiness in your own life. No como la recompensa de crear estas cosas por mí mismo en mi vida. Because when we put him first, Porque cuando lo ponemos a Él primero, we position nos ourselves posicionamos to appreciate para apreciar and truly enjoy those other y things. verdaderamente disfrutar esas otras cosas. But when God is not Pero first, cuando Dios no es it's a primero, never-ending chase. es algo que estamos buscando que nunca From termina. this thing to that De thing. esta cosa a aquella. Always looking for the next thing. Siempre buscando la siguiente But when cosa. God is first, Pero cuando Dios es there is a primero, blessing hay una and bendición a y satisfaction hay una in our satisfacción lives that can be experienced nowhere en else. nuestras vidas que no se puede experimentar en otro lugar. So what does it mean to put God first? Entonces, ¿qué significa poner a Dios Well, primero? the word first means coming before all others in time and order. La palabra primero significa poner algo antes en orden. Kingdom of God should be foremost El reino de Dios debe de venir primero in position, en posición, in rank, en rango and importance in our lives. e importancia en nuestra vida. It should come Debe de venir before all others antes que cualquier otra in cosa, time en tiempo and in order. y en orden. Now that challenges the American way of thinking Ahora eso desafía la manera de esta cultura de pensar, because God is a support system porque Dios es un sistema de soporte to help us get what we want. para ayudarnos a obtener lo que queremos, That's not the biblical version of Christianity. pero esa no es la versión bíblica del cristianismo. God does not serve us. Dios no nos sirve a nosotros. We serve Him. Nosotros servimos a Dios. Seek first Buscar the primeramente kingdom of God. el reino de Dios. And our priority, Y nuestra prioridad this rank, this order, en este rango, en este orden, reveals our love. revela nuestro amor. See, Jesus said it this way. Jesús lo dijo de esta manera. Mark 12:29. Marcos 12:29. Jesus answered and said, the first of all the commandments is, Jesús le respondió y le dijo, el primer mandamiento de todos es, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. And you shall love, somebody say love. Y amarás, alguien diga amarás. And you shall love the Lord your God with all your heart, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón with all your soul, y con toda tu alma with all your y mind, con toda tu mente and with all your y strength. con todas tus fuerzas. I'm going through that. Estoy pasando por eso And I'm thinking, Jesus, don't I get to keep anything? y estoy pensando, Jesús, ¿que no me dejas nada para mí? You're asking for all my heart, okay. Me estás pidiendo por todo mi corazón, ok, But I get to keep my thought life. pero me puedo quedar con mis pensamientos, ¿verdad? No, all your mind too.
No, también tu mente. But I get to keep my body. I get to do what I want to with my body. Bueno, puedo mantenerme con mi No, cuerpo y I hacer want lo all que your quiera. con él. strength too. No, también quiero toda tu fuerza. I want it all. Lo quiero todo. And then Jesus says this. Y entonces Jesús dice lo siguiente. This is Este es the first commandment. el primer mandamiento. Not just the first in order, No tan solo el primero en orden, but the first in priority. sino el primero en prioridad. That God comes first. Que Dios viene primero. So we sometimes get confused Y a veces nosotros nos about confundimos passion and priority. sobre la pasión y la prioridad. We make the mistake of thinking that love is passion. Y cometemos el error de pensar que el amor es I'm pasión. going to ask you to plug in for just a minute. Y voy a pedirle que se conecte por un momento. We make a terrible mistake Cometemos un error of terrible thinking that love is what I feel. de pensar que el amor es lo que siento. Love is not passion. El amor no es pasión. Love has passion, El amor tiene but pasión, love is not passion. pero no es pasión. Love is a chosen priority. El amor es una decisión, una prioridad That's why elegida. Jesus could tell Y us por eso Jesús nos pudo decir to love our enemies. que amemos a nuestros enemigos. The only passion I have for my enemies ain't good. La única pasión que tengo por mis enemigos no es buena. So Jesus was not talking about having a certain passion. Así que Jesús no estaba hablando de tener He una was saying, pasión, put them ahead of yourself. sino que él estaba diciendo, ponlos When sobre God ti. calls us to love Him, Cuando Dios nos llama al amarlo a He's not él, asking us to feel something about no Him. nos está llamando a sentir algo sobre He's él. asking us to choose something about Him. Nos está llamando a elegirlo a He's él, asking us to establish a priority in a our life. establecer una prioridad en nuestra vida. Because our passions come and go. Porque nuestras pasiones van y vienen, But our priorities become the anchor. pero nuestras prioridades se convierten en el ancla que nos detiene. And I'm just going to stop right here. Y yo me voy a detener aquí por un momento. I love everybody in this room. Yo amo a cada persona en este lugar, But it is time for some of us to grow up pero es tiempo que algunos de nosotros and crezcamos get beyond what I feel. y nos vayamos más allá de lo que And I'm not sentimos. being ugly. You know me well enough to know I'm not Y being no ugly. estoy tratando de ser malo, usted sabe, But me it is conoce. time to get into what is important. Pero es tiempo de entrar a lo que And importa what matters. y a lo que importa I don't más. feel like serving Tal God, vez yo no sienta but servir a God is Dios, still first in pero my life. Dios sigue siendo primero I en mi don't vida. feel like doing what I know is Yo right, no siento hacer lo but correcto, God is still first in my life. pero Dios sigue siendo I'm primero en not mi going to vida. say He's first No voy a decir que es and then primero not treat Him like y He's entonces first. no tratarlo como que sea I'm primero. going to build my life around a priority. Voy a edificar mi vida sobre esta prioridad. And here's the challenge. Y este es el reto. There's not one of us in this room No hay ni una persona en este lugar that hasn't had to deal with the drift. que no ha tenido que lidiar con el alejarse. Would you humor me? No sé si usted me puede ayudar And would you say, I deal with the drift? y decir, yo batallo a veces. Everybody in this room deals with the drift. Cada uno de nosotros batallamos. What is the drift? ¿Cuál es esa batalla? There is a current of culture. Hay una corriente de la cultura, There is a current of flesh. una corriente de la carne, And if we are not actively swimming, y si no estamos nadando activamente, we are being carried by the current. estamos siendo llevados por la corriente. And we have to deal with the drift of our own Y heart. tenemos que lidiar con la divagación de nuestro propio Revelation corazón. chapter 2 and verse 4. Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. Jesus talking to the church at Ephesus. Jesús hablándole a la iglesia de Éfeso, He says that you have left your first love. él dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. They didn't intellectually turn their backs on God, Intelectualmente no se habían alejado de but Dios, somewhere along the way, pero en algún momento their priorities started to change. sus prioridades comenzaron a cambiar. The opportunities, Las the oportunidades, pressures of desires, las presiones y the deseos, pressures of las temptation, presiones de la the tentación, pressures of las life. presiones de la vida. Life just keeps on lifing, La they vida say. sigue siguiendo. It begins to affect
comienza our choices, a afectar nuestras decisiones and our priorities. y nuestras prioridades. And apparently this church started to drift. Y aparentemente esta iglesia comenzó a divagar. The old song says, Como el cántico viejo dice, prone to wonder. muchas veces me divago. Lord, I feel it. Señor, lo siento. Prone to leave the God I love. Yo me alejo de aquel Dios al que amo. How true that is. ¿Qué tan cierto es esto? We are prone to wonder, Muchas veces somos guiados a divagar, prone to drift. a irnos y alejarnos. I think about Solomon. Y yo pienso en What a Salomón. tragic story his life was. Qué historia tan trágica fue su I vida. won't say much about this, but I want to point out two scriptures to you today. Solamente quiero nombrar dos escrituras en este Note momento. takers, just write these two verses down. Escriba estas dos escrituras. 1 Kings 3:3 Primera de Reyes 3:3. and 1 Kings 11:1. Primera de Reyes 11:1. Here's this beautiful testimony of Solomon Aquí está este testimonio de Salomón in the 3rd chapter of 1 en Kings. el tercer capítulo de Reyes. And Solomon Mas Salomón loved the Lord. amó a Jehová. What a testimony. ¡Qué testimonio! God was first in his life. Dios era primero en su vida. He built a grand temple, Él edificó un templo grande. sacrificed thousands of Él animals. sacrificó miles de God was animales. first in his life. Dios era primero en su vida. Go read 1 Kings chapter 11. Pero luego leemos Primera de Reyes 11:1 It starts this way. y comienza de esta But manera. Solomon loved many women. Pero el rey Salomón amó además muchas mujeres. Somewhere in the journey, En algún momento de su vida, his heart started to drift. su corazón comenzó a divagar. There was a point in his life when he was passionate about worship. Hubo un momento en su vida donde él estaba There was a apasionado de la moment in his life adoración. when living for God really mattered to him. En algún momento tuvo una pasión de vivir para Dios. Remember his prayer? ¿Recuerda su He oración? didn't ask for women. Él no pidió He mujeres. didn't ask for money. Él no pidió dinero. He didn't ask for Él no power. pidió poder. He didn't ask for Él fame. no pidió fama. He asked to be connected to God. Él pidió estar conectado a But Dios. somewhere along the way, Pero en algún momento something changed in his algo heart. cambió en su corazón And he started putting idols in the house of y God. comenzó a poner ídolos en la casa Because de the heart Dios. drifts. Porque el corazón And it divaga is our job y es nuestro trabajo moments en esos momentos where we check ourselves, donde nos revisamos, where we measure our lives donde medimos nuestra against vida our stated en priorities. contra de esas prioridades And we say, is God establecidas still first y nos preguntamos, ¿Dios sigue in siendo how I'm primero living my life? como yo vivo mi vida? If we're going to maintain it's our priority, Si vamos a hacer esto nuestra prioridad, we're going to learn the word no. vamos a aprender la palabra no. Because you cannot have a priority Porque no podemos tener una prioridad without the word no. sin la palabra no. If your priority Si su prioridad is to be debt free, es de no tener deudas, then you say no to the credit cards. entonces usted le dice que no a las tarjetas de crédito. If your priority Si su prioridad is to eat healthy, es de comer saludable, then you say no to apple cider donuts. entonces usted le dice que no a las donas de manzana. Now, the reason that's so specific is that is a recent struggle for me. Y la razón por la que digo eso tan específicamente, porque estuve batallando con eso. Every priority must have a no. Cada prioridad tiene que tener un no. Where are you saying no? Donde usted dice que no, Can you point to areas of your life where you've pulled out the no sword usted puede mirar en su vida y mirar donde usted ha dicho que no and you've defended a y priority? usted ha defendido una prioridad. I'm defending my priority. Yo estoy defendiendo mis prioridades. God first. Dios primero. Before this relationship, Antes que esa relación, God first. Dios primero. Before my bills, Antes de mis fracturas, God first. Dios primero. How different stories would have looked ¿Qué tan diferentes serían las had historias people like Eve si las personas como Eva Abraham y Abraham and Esau y Esaú and Samson y Sansón and Amnon y Amnón and Judas y Judas learned the word no? hubieran aprendido la palabra no, Stories would have been very different. las historias hubieran sido muy diferentes. Because no
protects first. Porque Él no protege nuestro primero. Everybody else, Todos los demás, everybody else and everything else todo lo demás y todos los demás is going to stand in line van a estar en línea looking for a priority spot in your life. buscando un lugar de prioridad en su vida. Did you know that you can choose God ¿Sabía usted que puede elegir a Dios when you choose to love an enemy? cuando elige amar a un enemigo? Let me just tell you, when you choose to love an enemy, you're not choosing the enemy. Cuando usted elige amar a un enemigo, no está escogiendo al That's the enemigo. lie of the devil. Esa es la mentira del The diablo. devil makes you think you're choosing the El enemy. diablo le hace pensar que usted está eligiendo al enemigo. And you know the enemy does not deserve to Y be usted sabe chosen. que el enemigo no merece ser But perdonado. loving your enemy is not about loving the enemy. Pero el amar al enemigo no significa It's amar about al loving enemigo. God. Se trata de amar a Dios. It's about choosing God. Se trata de elegir a Dios. Now let me bring it home. Ahora permítame Loving decirle, your spouse is not about loving your el amar a spouse. su esposo o su cónyuge no es It's de about amarlo, loving God. sino se trata de amar a Dios. That went over pretty good. It's not, listen, I deserve to be happy. Yo merezco estar feliz. I get it, so do I. Yo sé, yo también. But I choose God Pero yo elijo a Dios. because I believe Porque yo creo that God knows better que Dios sabe mejor. how to fulfill my life Sabe cómo llenar mi vida than I do. mejor de lo que yo sé. I know I can be selfish. Yo sé que puedo ser I know I egoísta. can be Yo sé short-sighted. que puedo ser una persona I que no know lo ve I don't todo. see Y everything. no lo puedo ver So I'm going todo. to put my life in God's Pero voy a hands. poner mi vida en las manos de And the Dios. way I do Y la that manera en la que lo is hago by putting God es first al poner a Dios in primero every part of my en life. cada parte de mi vida. Amen. First isn't established just with a thought. El primero no está establecido solo con un It's pensamiento, established with our defense. sino que cómo lo defendemos. Now, I'm going to give you a few questions here to ask yourself. Ahora quiero darle algunas preguntas. How do we know if God is first? ¿Cómo sabemos si Dios es primero? I want to give you 5 areas to evaluate in your life. Quiero Will you darle do that? 5 áreas que usted puede evaluar en su vida. Will you do it? ¿Lo puede hacer conmigo? Say, Pastor, you're a little out of rhythm today. I'm not used to you preaching like this. A Pastor está fuera de su lugar. little more conversational today, hopefully. Ahora es más como conversación. Will you ask yourself these questions? Pregúntese estas preguntas. I'm going to give them to you, and it's a bad day to do it. Se las voy a dar y es un día tal vez no el I'm going to mejor give para you these hacerlo. questions in an acronym. Se lo voy a dar en un acrónimo, sino It's como hard to las do siglas. acronyms with Spanish interpretation, Difícil hacerlo con la interpretación en español, but it's the acronym of FIRST. pero es por sus siglas la palabra en inglés primero. Here's the first one. Y esa es la primera. Is God first in my finances? ¿Es Dios primero en mis finanzas? Ouch. Ouch. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Deuteronomy chapter 8, verse 10. Deuteronomio 8, versículo 10. When thou hast eaten and art full, Y comerás y te saciarás then thou shalt bless the Lord thy God y for the good bendecirás land Jehová tu Dios which he hath given thee. por la buena tierra que te habrá dado. He goes on to say, Y sigue diciendo, beware that thou forget not the Lord thy God cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios in not keeping his commandments para cumplir sus and his mandamientos, judgments sus and his decretos y statutes sus estatutos which I command thee this day. que yo te ordeno hoy. Lest when thou hast eaten and art full, No suceda que comas y te sacies. I'm going to jump down to verse 14. Y el versículo 14, Then thine heart be lifted up, y se enorgullezca tu and corazón thou forget the Lord thy God. y te olvides de Jehová tu Dios. Moses is speaking to Israel. Aquí está hablando Moisés al pueblo de Israel He said, you're about to go into a blessed life. y le dice, estás a punto de entrar en una vida muy bendecida. And when you get there, Y cuando llegues ahí, there's going to be a temptation to forget God. habrá una tentación de que te olvides de Dios. I talked about this not
long ago on a Wednesday night when I talked about tithing. Hablamos de esto hace algunas noches cuando hablamos sobre el diezmar. How that tithing is a reminder Como el diezmar es un recordatorio that everything I have belongs to God. de que todo lo que tengo le That pertenece He a is the Dios. source and the provider of my life. Que Él es la fuente y el proveedor de mi That we vida. actually cultivate the fear of the Lord in our life. Que nosotros cultivamos el temor del Señor en The nuestra vida. awareness of God Y estar a tanto de Dios through the principle of tithing. por medio del principio del diezmar. Some of you are very dubious right now. Algunos de ustedes están un poco detenidos Like, en I'm este not so momento sure about that. y tal vez no están seguros de eso. I would encourage you to go listen to my message from a few weeks ago. Le animo a que vaya y escuche el mensaje que Here's what prediqué. Proverbs says. Proverbs chapter 3 verse 9. Eso es lo que Proverbios dice, 3:9. Honor the Lord Honra a Jehová with thy substance con tus bienes and with the first fruits of all thine y increase. con las primicias de todos tus frutos. What is tithing all about? ¿De qué se trata el diezmar? Is it about contribution? ¿Se trata de las contribuciones? No, tithing is more than contribution. No, el diezmar es más que contribuciones. Tithing is the first fruits. El diezmar son las primicias. Tithing is a declaration El diezmar es una to declaración my flesh, a mi carne, to the culture, a la cultura, to the spirit realm, al mundo espiritual and to God, y a Dios, that He is de first. que Él es in my primero finances. en mis finanzas. Tithing is a bold declaration El diezmar es una that declaración I serve de God que yo sirvo a Dios with my money. con mi dinero I don't serve my money. y yo no le sirvo a mi dinero. Amen. I heard a story recently Yo escuché una historia recientemente of a man in an airport. de un hombre en un aeropuerto Man had gone and bought a little bag of donuts and a coffee. que había ido a comprar una bolsita de donas y un café. Went and sat down at the gate while he was waiting for his flight. Se fue y se sentó mientras esperaba el vuelo. Sitting at a table, he opens his laptop and begins to read. Sentado en una mesa, él abre su computadora y comienza a leer. As he's reading, he reaches over and just grabs a donut out of the bag. Y al leer va y agarra una dona de su bolsa. To his surprise, Y para su sorpresa, the man sitting across from him la persona que estaba a otro lado de la also mesa reaches over and grabs a donut out of the bag. también busca y agarra una dona de la bolsa. The man is surprised. Y este hombre se sorprende. A few minutes go by. Después de algunos minutos, He reaches over again and grabs another donut. él vuelve y agarra otra dona. And this time he drags the bag closer to his laptop. Y esta vez él agarra la bolsita y se la acerca más para él. He is shocked Él está sorprendido when the guy sitting across from him cuando la persona que está con él, sentado ahí con él, reaches over his laptop alcanza sobre su computadora and gets another y donut. agarra otra dona. He said, "That's it." Y él dijo, ya basta. He closes his laptop. Cierra su computadora He thinks to himself, "I'm moving." y piensa, ya me voy. Takes the laptop, goes to put it in its case, Toma su computadora y la va a poner and on sobre, top en of the su case, bolso. he sees his own bag of Y donuts. sobre su bolso estaba su propia bolsa de donas. He had completely misread the situation. Él había malentendido la situación. He thought the guy in front of him was stealing his donuts. Él creía que la otra persona le estaba robando sus donas. But in reality, the guy in front of him was sharing. Pero en realidad, his donuts. él estaba compartiendo sus donas. It's easy for us to think God is taking something from Es us, fácil pensar que Dios nos when está in quitando fact God is algo, really sharing something with cuando de us. hecho Él nos está compartiendo algo a nosotros. We get so defensive of our donuts. Pero nos ponemos tan defendidos de nuestras donas. So if you have a bag of donuts Así que si usted tiene una bolsa de donas, and you have 10 donuts si tiene 10 donas and you take one of those donuts out y toma una de esas donas and you give it to somebody, y se la da a alguien, it's just a natural donut. solamente es una dona natural. But something happens when you give it. Pero algo sucede cuando usted lo da, It becomes a blessed donut. se convierte en una dona bendecida. And not only is the one donut you took out blessed, Y no tan solo es esa dona bendecida, but the 9 donuts that stayed in, sino las otras que se quedaron también, las 9, they don't affect you quite as much. no le afectan tanto.
put God first. Debemos poner a Dios primero. We live in a money-centered society. Vivimos en una sociedad que se centra en el dinero. A society rife with the mind mentality. Una sociedad siempre pensando en el Tithing is a dinero. way we keep God first. El diezmar es una manera en la que In our ponemos a Dios finances. primero en nuestras finanzas. Somebody might say, well, I don't want the rest of those. Tal vez alguien diga, ya no quiero escuchar F más. is good enough. Ya esa primera es suficiente. I don't need to know what the rest of them Ya no say. necesito escuchar el resto. Well, here we go. Bueno, aquí vamos, la siguiente. Interest. Is God first in your interests? Dios es primero en nuestros intereses, Your hobbies, lo que a usted le gusta hacer, sports, sus deportes, recreation, las recreaciones, spend hours and hours pasar horas y horas on a hobby? en un pasatiempo. Does God get the same time? ¿Dios recibe el mismo tiempo? Is God first, or is God competing with our interests? ¿Dios es primero o si Dios está compitiendo con nuestros intereses? Does this interest compete with my commitments to Him? ¿Esos intereses están en contra de lo que Dios desea de mí? We can tell what matters to somebody by how excited they get. Podemos mirar qué es lo que a alguien le importa en cómo se emocionan. You know, if you get all crazy and wild at a game, Si usted comienza a gritar tal vez en un juego, you're just a fan. usted simplemente es un fanático. You get all crazy and wild about God and prayer and worship, Y si lo hace en la iglesia porque está you're adorando, crazy. está loco. Someone once said this. They said, I would rather stand with Jesus Alguien dijo, prefiero estar con Jesús and be judged by the world y ser juzgado por el mundo than stand with the world que estar con el mundo and be judged by y ser Jesus. juzgado por Jesús. On average, Americans spend 2 hours and 9 minutes per day on social media platforms. Usualmente una persona pasa aproximadamente dos horas y 9 minutos en las plataformas. A 2024 survey found that Americans consume, are you ready for this? Un estudio del 2024 reveló que las personas consumen promedio de 6 hours of content per day, 6 horas de contenido por día, which includes streaming, scrolling, and binge watching. lo cual incluye el mirar diferentes cosas y escuchar diferentes cosas. I don't think No our creo. interest Que nuestros intereses should cause God to have to compete. deben de ocasionar que Dios esté en competición. There's nothing wrong with social media. No hay nada de malo con las redes There's nothing wrong with sociales, soccer nada de malo con el or fútbol, football, soccer, real football. el verdadero fútbol. There's nothing wrong with American football No hay nada de malo con el fútbol as americano, long as it never tries to challenge first. con tal de que nunca trate de desafiarlo But I primero. want my kids to know Pero yo quiero que mis niños that sepan we don't compromise God que things no comprometemos las cosas de Dios for interest por los things. intereses que tenemos. Interest things have to work around God things. Las cosas de interés tienen que Because trabajar there's con a las cosas de priority Dios. that is fixed Porque in my life. es una prioridad que está presente en mi vida. Mom and Dad, if you'll get this straight right now, Mamá y papá, si tú lo recibes en este the momento, pressure of the kids saying, but please, but please, but please, la presión de los niños que dicen, pero por favor, por favor, por favor, won't be nearly as difficult nunca será tan difícil. if you know and they know going in. Si usted sabe y ellos saben, I've had my kids come to me y yo he tenido que tiempo que mis niños llegan a mí, after years of living with a priority. después de vivir con una prioridad, And they're like, Dad, I don't think this is going to fly, y dicen, papá, no creo que vas a permitirlo, but can we do this? pero podemos hacer esto. And I'm like, what do you think? And Y they're yo like, les "No." digo, ¿qué crees? Dicen, no, y se van. Because there's been a priority that's been defended and defended and defended. Porque ha And all of existido a una sudden, prioridad que se defiende it gets easier y de repente se hace más because it's fácil established. porque está establecida. Build your life and your family around a priority. Edifique su vida y su familia sobre una prioridad. Is he first in my finances? Es primero en mis Is he finanzas. first in my interests? Es primero en mis Is he intereses. first in my Es relationships? primero en mis relaciones. Hear me right now. Escúcheme en este I'm momento. going to meddle for just a moment. Voy a decir algo por un It'll be momento. quick and painless. Va a ser rápido y sin Well, dolor. it'll be quick. Bueno, va a ser rápido.
Is God at the center of our relationships? Dios está al centro de nuestras relaciones. Am I putting God first in my marriage? ¿Estoy poniendo a Dios primero en mi matrimonio? Or am I fixated on what I'm not getting in my marriage? ¿O estoy enfocado en lo que no estoy recibiendo en mi matrimonio? Is it about the needs ¿Se trata de las and necesidades the lack y lo que me and the falta flaws? y los errores? Or am I truly trying to put God first in my marriage? ¿O verdaderamente estoy intentando poner a Dios primero en mi Here's a little matrimonio? revelation for you. Y esta es una revelación para If nosotros. two people are both putting Jesus first in their marriage, Si dos personas están poniendo a Jesús primero en su matrimonio, Jesus doesn't fight Jesus. Jesús no pelea en contra de Jesús. It's hard to always be fighting if we're both putting Jesus Es first. difícil si siempre estamos peleando, pero si estamos poniendo a Jesús, eso no sucede. So many of our problems come from misplaced priorities. Tantos de nuestros problemas llegan de no poner las prioridades en su lugar. Is he first? ¿Es primero? Is he first in my schedule? That's the S. ¿Es primero en mi horario? Is he first in our schedule? Esa es la siguiente. ¿Es primero en mi horario? We can get so busy that we forget about God. Nos ocupamos tanto que nos olvidamos And de I Dios. just believe, as our musicians come, I just believe that we should never try to fit God into our schedule. Y yo creo que nunca debemos de tratar de simplemente poner a Dios en nuestro I'm going to horario. say it again. Would you write it down? Lo vuelvo a decir y escríbalo. We should never try to fit God in. Nunca debemos de to our simplemente schedule. intentar acomodar a Dios en nuestro We should horario, build our schedule around God. sino que tenemos que edificar nuestro horario alrededor de Dios. This is why I believe Christians worship on the first day of the week. Por eso es que yo creo que los cristianos adoramos el primer día de When la we gather semana. on Sunday, we're not just doing it because it's a habit. Nos reunimos el domingo y no lo hacemos porque es un hábito. We're not just doing it because Christians have done it for thousands of years. No lo hacemos solo porque cristianos lo han hecho por miles de Every time we años, gather together sino que in cada the vez morning, que nos reunimos en la on the first day mañana, of the week, en el primer día de la we are semana, declaring with our action estamos declarando con nuestra that acción God is first de que Dios es in primero our schedule. en nuestro horario, Everything else comes after que this. todas las otras cosas vienen después de God esto. comes first. Dios viene primero. That's why we don't monkey around with Sunday mornings. Por eso Listen, es que no jugamos los domingos en la mañana. there's been a few times, Han very habido rare, algunas veces that we miss a Sunday service. que nosotros no llegamos a un domingo al servicio. If we're on a true vacation, Si estamos en unas vacaciones, we might not go to church on Sunday. tal vez no vayamos a la iglesia el domingo. And I feel like I'm half backslid when that happens. Y a veces siento que me estoy deslizando cuando eso sucede. There's nothing wrong with having a vacation. No hay nada de malo con tener una There's vacación. nothing wrong with having a vacation and missing church. No hay nada de malo tener vacaciones y no ir a la iglesia. But let us build our lives in such a way that that is the exception to the rule Pero que vivamos de tal manera que esa sea la excepción a and la not the rule of regla our life. y no la regla de nuestra vida. There was a family here, and I'll talk more about them in a minute. Hubo una few familia weeks aquí ago. que hace algunas semanas, When the floods came, cuando llegó la inundación, their basement was flooded with 4 foot of water. su sótano se inundó con 3 o 4 pies de agua. I got a text message that morning before church. Y recibí un mensaje de ellos esa mañana, So I was very surprised así que me sorprendí mucho when I looked right over here, cuando miré hacia acá and there they were sitting on Sunday y morning. ellos estaban sentados el domingo por la And I mañana. thought to myself, what are they doing here? Y pensé y dije, ¿qué están haciendo Their aquí? washer and dryer is literally floating in their Sus basement. lavadores y secadoras están ahí flotando en su sótano. It was muscle memory Y eso era algo que ya habían practicado por tanto because they've done tiempo. it their whole life. Lo han hecho toda su vida. They said to themselves, there's nothing we can do Se dijeron, no hay nada que in the podemos next 2 hacer. hours. No hay nada que podemos hacer. We've got dry clothes. We Tenemos might as well ropa go to church. seca y vamos a ir a la iglesia. It's just a pattern of putting God first in their schedule. Es un patrón de poner a Dios primero en su horario. What about Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Y que de Friday? lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Early will I seek thee, David said. Yo te buscaré de temprano, de madrugada. Early isn't a time, La madrugada o el temprano no es un tiempo, it's a priority. es una prioridad.
God, I'm going to put you at the front part of my day every day. Señor, te voy a poner en la primer parte de mi I'm going día to put todos you los at the front días. part of my week every week. Te voy a poner en la primer parte de mi semana I know cada sometimes we semana. forget why we come to church on Sunday. A That's why veces we come to church se on nos Sunday. olvida porque venimos a la iglesia los domingos. To put God at the front part of our week. Pero para eso lo hacemos, Why para do we poner get a up and Dios pray primero. first thing in the morning? To put God at the front part of our day. El poner oración, la oración primero es poner a Dios primero. It's the first principle. Es el primer principio. And lastly, Y por as our último, singers come, is God first in my finances? Dios Is he es first primero en mis finanzas, in my interests? primero en mis Is he intereses, first in my relationships? primero en mis Is he relaciones, first in my schedule? primero en mi horario. And is he first in my trouble? ¿Y es primero en mis problemas? Do I put God first when putting God first causes me trouble? ¿Pongo a Dios primero cuando el poner a Dios primero me ocasiona problemas? Same couple, La misma pareja, it's Dan and Melanie Thompson. los hermanos Dan y Melanie Thompson. Everything in their basement was ruined. Todo lo que estaba en su sótano se arruinó. Water this high. La agua estaba así de alta. Washer and dryer are floating. La agua, sus lavadores secadores estaban flotando. Generations of pictures Fotos de generaciones lost. se perdieron. Furniture ruined. Todo lo que tenían se arruinó. Carpet ruined. La carpeta se arruinó. Water heater ruined. La calefacción se Both arruinó. cars destroyed. Ambos carros están destruidos. Lawnmower ruined. Para cortar el césped se Snowblower arruinó. ruined. Para remover la nieve se arruinó. Tens of thousands of dollars of damage. Miles de dólares en daños. And the insurance company said, Y la compañía de aseguranza dijo, if the water si el agua came from your sump pump, hubiera llegado de la pompa de la casa, then everything will be paid for and covered. entonces todo estuviera cubierto y pagado. But if the water Pero si el agua came from outside, llegó de afuera, nothing is covered. nada se cubriría. What they discovered was that they had neighbors that just lied. Y lo que descubrieron es que tuvieron vecinos que mintieron. Nobody checked it. Nadie lo revisó. They just put it came from the sump pump. Simplemente dijeron que llegó de la pompa de su casa. Within days, they saw trucks go into their neighbors' Y houses. después de días llegaron vehículos a las New casas de sus appliances being vecinos. delivered. Diferentes cosas que se les New estaban water llegando. heaters being installed. Diferente calefacción que se estaba instalando. Construction crews beginning to work on their basements. El grupo de construcción comenzó a trabajar en sus And here sótanos. they were, Y aquí estaban ellos trying to honor God intentando honrar a Dios by not lying, al no mentir, and they were losing. y estaban perdiendo. They were responsible for all this debt Ahora ellos eran responsables de toda esta because deuda they told the truth. porque dijeron la verdad. That is what it looks like Así es como se mira to put God el first poner a Dios primero in our trouble. en nuestros problemas. God, even if this costs me, Señor, aunque esto I'm me gonna put you cueste, first. yo te voy a poner primero. even if this hurts me and my family, Aunque esto lastime a mí y a mi you familia, come first. tú vienes Before primero. my house, Antes de mi before my casa, finances, antes de mis before my finanzas, family, antes de mi God, familia. you come first. Tú vienes primero, Señor. Can we live that way? Podemos vivir de esa manera. To a carnal mind, that's foolish. Para una mente carnal eso es insensato. But to a person who knows Jesus Pero para una persona que conoce a and who Jesús trusts y que Jesus, confía en Jesús, we know nosotros sabemos that all things que todas las cosas together obran para for bien, good para bien, to them that love the para Lord. aquellos que aman al I'm going to Señor. add something Y yo here. voy a añadir To algo those that put Him para first. aquellos que lo ponen in their primero life. en su vida. Melanie sent me a list of all the things that have started happening. La hermana me mandó una lista de todo lo que estaba sucediendo. They've received a free washer and dryer. Recibieron Brand una new. secadora y lavadora nuevas. They had a water heater installed for free. Recibieron la calefacción instalada gratis. They've had people they don't know sending them stuff. Y personas que ni siquiera conocen que le están Gift mandando cards have been cosas, given to them. regalos de dinero que se les está presentando.
And the greatest of all, Y lo más grande de todo, she had lost her grandfather's pocket watch ella había perdido un reloj que le pertenecía a su and her abuelo grandmother's ring. y un anillo de bodas These were family de heirlooms. su abuela. Estas eran cosas que estaban en familia. And a day or two after the trash truck came Y 1 o 2 días después de que la basura llegó and picked up all the debris from their basement, y recogió toda la basura de su sótano, she was walking in the street ella estaba caminando en la calle and she looked down, y miró hacia abajo. and sitting there in the middle of the road Y allí en medio de la carretera, with not a scratch on it sin ningún daño, was her father's or grandfather's pocket watch. estaba el reloj de su abuelo. Just a few steps away from that, Y unos pasos después de eso, sitting in the middle of the road, en medio de la calle, was her grandmother's wedding ring. estaba el anillo de su abuela. Don't you tell me No me diga usted God que does Dios not honor no honra those a who aquellos put Him que lo first. ponen primero. Come on, I want to challenge you today. Vamos, yo quiero Let's desafiarle. put God first. Vamos a poner a Dios In our primero finances, en nuestras in our finanzas, interests, en nuestros in our intereses, relationships, en nuestras in our relaciones, schedule, en nuestros and in our horarios trouble. y en nuestros problemas. As you stand to your feet Sí, this al morning, ponerse de pie en esta mañana, perhaps you find yourself living apart from Jesus tal today. vez usted se encuentra lejos de Jesús en este momento. Perhaps the drift has been real in your life. Tal vez ha divagado y eso es real en su vida. Somehow priorities have gotten muddled. De alguna manera sus prioridades se han confundido You're living with more pressure than you are y priority. está viviendo con más presión que prioridad. I believe that God wants to help you. Yo creo que Dios quiere ayudarle. I don't just believe, I know God wants to help you today. Yo creo que Dios quiere I ayudarle. know if you will reach for Him, God will help you adjust your priorities. Yo creo que si usted lo alcanza y le ayudará a establecer sus prioridades. God is so gracious Dios es tan bueno to draw us, para acercarnos a Él, to call us, para llamarnos, to reach for para us. alcanzarnos. I'm going to ask you right now with your eyes closed, Y le voy a pedir con sus ojos cerrados en este momento, with your heart open, con sus corazones abiertos, if you feel your hands lifted que si puede levantar sus manos across this room. a lo largo de este lugar. If your heart is drifted, would you acknowledge that to God Si right su now? corazón ha divagado, porque no lo reconoce ante Dios en este If momento. there's been a battle between pressure and priority in your life, Si ha existido una batalla entre la presión y la would you just prioridad en su acknowledge that to vida, God right now? ¿por qué no se lo reconoce a Dios en este God, this has momento? been a struggle. Señor, esto ha sido una I've batalla. not done well with my no's. No he hecho muy buen trabajo con mis no. And God, I want to do different going forward. Quiero hacer algo diferente de aquí en adelante, I Señor. want to defend you as my priority. Quiero defenderte a ti como mi I want to prioridad. put you back in the central place of my life. Quiero regresarte al lugar central de mi vida. Maybe you're here this morning and you are so full of joy because God has proven Himself faithful. Tal vez usted está aquí con tanto gozo porque And Dios you ha just sido want to thank fiel. Him today Y usted quiere agradecerle el día de hoy. for proving Himself over and over again Porque Él se ha comprobado fiel una y to otra care about vez all these things. para cuidar y tener cuidado de estas cosas. I'm going to open this altar, and on this Labor Day weekend, I'm Yo- going to ask us to come together. Would you come right now to this front? Voy a abrir este altar y quiero invitarle a que venga aquí Would al you gather in frente. close this morning? ¿Por qué no se viene aquí al frente? Can we just reposition God ¿Por qué no volvemos a posicionar a Dios back at the center of our world? en el centro de nuestro mundo? God, I'm going to fight to be in the Señor, house of God. voy a pelear para llegar a la casa de Dios. I'm going to fight to put you first in my finances. Voy a pelear para ponerte primero en mis finanzas. I know, God, that competition does not give up easy. Yo sé que la competición, Señor, no me dejará But I'm going to fácilmente. fight to Pero- put you in the first place. Voy a pelear para ponerte primero, Señor. God, I'm going to fight to put you first in my family. Voy a pelear para ponerte primero en mi I'm going to familia. fight to put you first in my Voy a finances. pelear para ponerte primero en mis I'm going to finanzas. fight to put you first in my Voy a hobbies. pelear para ponerte primero en mis I'm going to pasatiempos. fight to put you first in my Voy a schedule. pelear para ponerte primero en mis horarios. And God, when I'm in trouble, Y cuando esté en problemas, Señor, I want to think
about and honor you above all Yo else. quiero pensar y honrarte sobre todas las cosas. That's your heart. Would you just say it to him right now Si as ese they es su begin to lead us in corazón, worship? ¿por qué no comenzamos a adorar? The Lord Jesus loves you today. El Señor le ama en esta mañana. God loves you today. Dios le ama. Would you choose him? ¿Por qué no lo elige a Afresh. Él primero? Would you stand today ¿Por qué no se pone de in pie defense defendiendo of your priorities? su prioridad? God, I'm going to defend this priority. Señor, voy a defender esta prioridad. Come on, that's beautiful. Eso es hermoso. Sincere from your heart. Sincero de su corazón. God, you're first. Tú primero, Señor. Lord, you are first in time and in place, Primero en in tiempo rank and in position. y en posición y en You are rango. first in my life. Tú eres primero en mi vida, Señor. I'm going to fight. Voy a I pelear, know it won't Señor. come easy, but I'm going to fight. Voy a pelear, I'm going to Señor. defend first place for Voy a you. defender el primer I'm going lugar. to keep you anchored in the pole position. Voy a mantener anclado, Lord, Señor. you're faithful. Tú eres fiel, Señor. All these things will be added. Todas esas cosas I serán trust you, añadidas. Jesus. Yo confío en ti, Señor I Jesús. trust you, Jesus. Yo confío en ti, Señor Jesús. Come on, saint of God, that's beautiful. Vamos, eso es hermoso. Just dedicating yourself to that today. Yes. We pray that this message ministered to your heart, challenged you to grow, and encouraged you to keep pursuing Jesus. Thank you again for checking out our content. If this message ministered to you, share it with someone. You never know, it may be the word they need to hear. Also, don't forget to like and subscribe. God bless you.